Y nosotros ahora sí que nos vamos a ir hasta La Palma para contarles la profunda relación que hay entre la isla y la antigua Flandes. Varias familias europeas encontraron un lugar donde asentarse, van a verlo luego en el reportaje, y desarrollar sus negocios y también donde vivir sus descendientes. Javier Sánchez, el autor de ese reportaje, muy buenos días. Aún conservan esas familias los apellidos con los que hicieron fortuna, ¿verdad? Buenos días, Marta, buenos días, Canarias. Así es, los Vandales, los Vandeil también, conocidos también los Vandevalle y otras familias, por ejemplo los Monteverde, que tuvieron que cambiar su apellido original. Lo cierto es que siguen esos apellidos rondando la isla de La Palma y tuvieron una gran influencia justo los años posteriores a la conquista por varios motivos, y es que La Palma era un lugar de tránsito entre España y América, y evidentemente se fue después con los pasos de los siglos, convirtiéndose incluso Santa Cruz de La Palma en un puerto del imperio, uno de los tres grandes puertos del imperio junto con Amberes y con Sevilla. Es por ello que durante muchos años La Palma fue uno de los focos culturales y económicos de ese país incipiente que era España, gracias fundamentalmente al impulso que le dieron estos comerciantes de flamencos, que sin duda alguna siempre han tenido dentro de sí ese espíritu comercial que han llevado a todas partes del mundo y que les ha permitido no solo generar riqueza, esa riqueza con la que llevan a su país, sino incluso extenderla en aquellos territorios a donde llegaban. Y lo vamos a ver enseguida en el reportaje, Javier, pero sin duda fue el arte el que terminó por asentar toda esta relación entre estas dos zonas tan alejadas a priori y tan cercanas por la cultura. Así es, lo cierto es que cuando fueron creándose estas grandes haciendas donde terminaron por vivir estas familias aquí en la isla de La Palma, pues ese arte fue llegando, era una forma de hacerlo llegar a través de esos barcos que comerciaban, hacían escala en La Palma, y muchas de esas tallas, pinturas se terminaban por quedar aquí en la isla de La Palma. Hay un dato que lo van a revelar en el reportaje, pero se lo podemos ir adelantando ahora. Es probable que La Palma tenga tanto o más arte flamenco del que pueda haber en esa zona de Europa, debido fundamentalmente a que allí se fueron produciendo diferentes guerras y fue desapareciendo este arte, pero aquí a 4.000 kilómetros de distancia pues ese arte se fue conservando. Si te parece, pues damos paso a este vídeo y vamos explicando cómo es esa relación entre La Palma y Flandes. Hace 500 años la historia de La Palma se unió de forma perpetua con Flandes. Varias familias utilizaron la isla como lugar de trabajo para sus negocios y sus descendientes se reparten por la geografía insular. Es el caso de los Vandevalle. De la ciudad de Brujas. Allí precisamente en Santa María de Burberg, que es una iglesia que se quemó en un momento, ahora está restaurada, había un grabado con la familia de los Vandevalle. Creo que el noveno o el décimo hijo fue el que vino aquí. Sus contactos en el imperio facilitaron sus negocios en la isla. Luis Vandevalle estuvo con Carlos V en Andalucía, y toda esa gente sirvieron para un lado y otro, y él en este caso vino aquí a Canarias. Entonces Canarias, en este caso La Palma, era un juzgado de Indias. En el ADN de los flamencos siempre ha estado el comercio, y así lo sacaban a relucir. Se formaban estas compañías comerciales y donde ayudaban a ese intercambio. De aquí se exportaba y también se traía fundamentalmente tejidos, tapices, obras de arte. Tal fortuna hicieron que en ocasiones fueron la tabla de salvación para la población local. Cuando había una sequía aquí en los años 1561-63, mandó con uno de sus socios a buscar a Flandes para cubrir las necesidades de 2 barcos de trigo. En el Valle de Aridane, los Monteverde se hicieron con el control de la caldera de Taburiente y su agua, lo que les otorgó pingües beneficios al poder impulsar un negocio creciente. Por un producto que era una exquisitez, que era el azúcar. Esta isla reunía las condiciones morfológicas de agua, aunque con mucha infraestructura, para estar hablando de finales del siglo XV, principios del siglo XVI, para hacer esa infraestructura. Adquisición de un bien común que se mantiene en nuestros días. La propiedad que se estableció en el siglo XVI podemos decir que ha llegado al siglo XXI,
Todos sabemos que las aguas hoy en La Palma son privadas. Aparecieron apellidos como Vandale, como Maciú, y ahí se ha quedado Sotomayor, se ha quedado todas esas familias que hoy todavía tienen derechos a aquellos primeros repartimientos. Fueron familias que ya llegaron a la isla con riqueza en sus baúles, lo que les permitió construir grandes haciendas que remataron con arte flamenco. Ruta comercial que se convierte también en ruta artística, al fin y al cabo. O sea, es un ir y venir. O sea, va el azúcar, va después el vino, porque no solo fue el azúcar, sino más adelante el vino, y viene el arte, vienen las imágenes de arte. La Palma terminó por acaparar más arte flamenco que la propia Flandes. El centro de Europa después entra en lo que son guerras, entra también en un momento en el que mucho desaparece y estamos a 4.000 kilómetros de distancia de Flandes. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se ha instalado y los palmeros somos como somos, entonces todo lo hacemos nuestro. No nos imaginamos que la Santa Ana que tenemos aquí, o la Virgen de Montserrat, o la Virgen de los Remedios, por ejemplo, en los llanos, no decimos que es de Flandes, es nuestra, es palmera. Su conservación con piezas de 4 o 5 siglos de vida se debe a intensos cuidados. A finales del 17 y en el 18 se interviene por artistas locales, pero de gran talla como artífices. En este caso se intervienen sobre todo por Bernardo Manuel de Silva, que es el iniciador de una saga de escultores y pintores palmeros. Un arte que presenta características muy marcadas. Los modelos femeninos se repiten las caras, esa frente alta, la nariz larga, la barbilla marcada y pequeña, la boca pequeña con esa sonrisa insinuada, la mirada como perdida, entornados los ojos. Flandes y La Palma siguen 500 años después unidas de la mano. La influencia de los Países Bajos en la isla es evidente y el arte es, sin duda, la principal demostración de este hecho. Pues queremos profundizar en esta relación entre Flandes y La Palma después de ver este reportaje de Javier Sánchez con Víctor Correa. Queremos hablar con él porque es investigador de la Concejalía de Patrimonio de Santa Cruz de La Palma y que ya nos acompaña. Señor Correa, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Imaginamos que a mucha gente se le escapa, a lo mejor a los palmeros no, pero a muchos visitantes esta influencia que sigue presente todavía en la isla, ¿verdad? Bueno, sí, sin duda el ámbito de la toponimia quizás sea, y en el ámbito además de Santa Cruz de La Palma, dentro de, digamos, del conjunto histórico-artístico, contamos con varios ejemplares. Tenemos la plaza y calle Vandale, procedente del apellido Vandale, señores de Lilot y Suitland, que se establecen aquí en el siglo XVI, o por ejemplo el apellido Vandevalle, que llegó a contar incluso con 2 calles en Santa Cruz de La Palma. La forma Vandevalle, que sigue existiendo todavía, es una calle trasera que sigue por la parte de atrás de la iglesia matriz de Salvador, y que fue puesta en 1901 en honor, digamos, a ese carácter filantrópico que tuvo don Luis Vandevalle el Viejo, y la antigua calle Vendaval, que es la castellanización o la forma castellanizada del apellido originario, ¿no? Y que hace unos años se modificó la calle por la de pintor Quico Concepción, pero llegó a un momento determinado a convivir o a existir el mismo apellido con 2 nombres o con 2 calles en la ciudad. El ámbito también de lo material, quizás el ámbito de los bordados siga siendo una de las digamos, todavía estructuras de tipo artístico. Hay que tener en cuenta que los textiles en general, los llamados paños de Flandes, que por su lustre, por su resistencia al tiempo también y a la manipulación, pues fueron muy codiciados también en la isla de La Palma. Bueno, pues dentro de esas grandes bordadoras de origen flamenco que se establecieron aquí en la isla de La Palma, pues y dentro de esas tipologías más usadas, el bordado de canutillo, de realce, que forma auténticas tallas, con eso que se llamaba en la antigüedad la aguja pintada, ¿no? Puesto que a través, digamos, del bordado y del encaje se podía casi dibujar o pintar un cuadro, ¿no? Sobre la tela. Bueno, pues todas esas técnicas fueron o continúan de alguna manera vigentes dentro del ámbito del bordado aquí en la isla de La Palma. Desde el punto de vista social, hay que recordar
que todavía nos quedan familias de esta procedencia que llevan el apellido bien de primero o bien de segundo, y quizás la familia más emblemática en ese sentido sea los Van de Valle, que además es una de las pocas familias que lleva 500 años viviendo en el mismo solar. Es una cosa un poco insólita, ya no solo aquí en Canarias o en La Palma, sino también, por supuesto, en todo el ámbito español, ¿no? ¿Y cómo fue esa llegada de esa cultura flamenca a la isla, que venía de esa parte concreta de Bélgica, que hablaban además su lengua en particular? ¿Hubo un choque cultural? ¿Hay registros de cómo se vivió esa llegada a la isla? Bueno, sin duda hubo un conflicto, evidentemente, yo lo he apuntado, que es el lingüístico, ¿no? Si hay una completa choque, ¿no?, entre esas distintas lenguas flamencas y dialectos incluso, y el español que se hablaba aquí en las Islas Canarias, que además era un español meridional, ¿no? Bueno, uno de los rasgos quizás más interesantes, y que además coloca La Palma a la cabeza dentro de la enseñanza del español para extranjeros, es un documento de 1565 donde encontramos a un maestro de una urca, Enrique Jansson, que pone a un joven, a un muchacho de entre 13 y 14 años, según consta en el documento, a través de un documento de aprendizaje suscrito en esa fecha, en 1565, y pone ese muchacho, don Enrique de Jansson, con Luis Van de Valle, ¿no? Y según se establece en el documento, deben estar 4 años el joven al servicio de don Luis Van de Valle, y debía pues hacer todo lo que él le ordenara, y en compensación don Luis Van de Valle tenía que darle cama, comida y sustento, y además debía enseñarle a leer y a escribir español a su propia costa. O sea, tenía que colocar al niño con un profesor que le enseñase a hablar español correctamente y a leerlo, de manera que el niño al tiempo, tras esos 4 años, podía volver a Flandes y interpretar buena parte de esa documentación que llegaba, digamos, con carácter de comercial. Es decir, que digamos que la enseñanza de español para extranjeros en Canarias está documentada ya en esa fecha, y está muy vinculada, por supuesto, a esa actividad comercial entre la isla de La Palma y Amberes, por ejemplo, ¿no? Luego otro choque también importante fue el religioso, ¿no? Y que bueno, el caso quizá más emblemático es el de Jacome de Monteverde o Jacome de Grünenberg, que va a desembocar en su apresamiento por parte de la Inquisición y su condena, y bueno, y va a estar preso en Sevilla, y bueno, fue además tomado como un caso realmente ejemplar, puesto que era probablemente uno de los hombres más ricos, ya no de Canarias, sino probablemente también de toda España, y que se descubrió pues su práctica de protestante, ¿no? Claro. Y bueno, fue implacable, digamos, tanto la corona como especialmente la Inquisición, pues con su práctica luterana, ¿no? Vemos, señor Correa, que habría muchísimo que hablar sobre la influencia de la cultura flamenca en La Palma. No tenemos tiempo para demasiado más, sino para saber también si hay actualmente algún tipo de relación entre pues los belgas flamencos y lo que hay en La Palma, si hay algún tipo de ruta turística, si hay contactos entre pues el cónsul, por ejemplo, de Bélgica, que ha estado en La Palma. ¿Cómo es esa relación a día de hoy? Bueno, sin duda, a través especialmente de la Consejería de Turismo del Cabildo Insular de La Palma, las conexiones, y además hay que tener en cuenta que, por ejemplo, nuestra consejera justamente, bueno, ya no es de los holandeses históricos, sino más recientes, pues tiene también vínculos especialmente directos con Holanda, ¿no? Y bueno, Van Ostende es su apellido, ¿no? Y bueno, por parte, digamos, del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, esas relaciones están muy vinculadas sobre todo con las relaciones a través del astrofísico, ¿no? Es decir, buena parte de algunos científicos relacionados con el telescopio, a través de los congresos y a través de las distintas visitas realizadas a la isla de La Palma, pues evidentemente demandan mucho este tema, ¿no? Y regularmente pues se suelen hacer precisamente destinadas a ellos mismos, además, esas visitas
guiadas, vinculando esa conexión histórica y además muy presente a través, por ejemplo, de los patrones de la Universidad de Lovaina, del antiguo Colegio de San Bernardino, que se encuentran enterrados pues en el convento de San Francisco, ¿no? La música, por ejemplo, usted que ha estado muy vinculada con la coral, ¿verdad? Y con la música, bueno, pues la música efectivamente, ya no solo por partituras, sino también por libros de música e instrumentos musicales, fue también un capítulo muy destacado, y lo vemos también en los inventarios de Viena de los flamencos, desde violines, órganos, instrumentos de mesa, de teclado, etcétera, ¿no? Bueno, pues señor Correa, habría pues que estar mucho rato hablando de este asunto, pero le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana, investigador de la Concejalía de Patrimonio de Santa Cruz de La Palma, experto en esa relación entre La Palma y la antigua Flandes. Gracias por estar con nosotros esta mañana, un placer. Gracias a ustedes.